de los trabajadores, la selección fue aleatoria, contactamos inicialmente a los trabajadores por carta y luego los trabajadores interesados contestaron los instrumentos previa firma de consentimiento informado. Entregamos los cuestionarios, tuvieron 3 instancias de revisión, cada cuestionario de manera que estuviera completamente diligenciado, que no hubiera dobles respuestas en ninguna pregunta, y se hizo doble digitación, es decir, 2 equipos de digitadores digitaron toda la información justamente para garantizar la calidad de la digitación. Y ahora voy a hablar de las características psicométricas de los instrumentos. Fundamentalmente deben tener 2 criterios básicos, que son la validez y la confiabilidad. Desde el punto de vista de la validez, trabajamos 3 tipos de validez: la validez de contenido, la de constructo y la de criterio. No, ya en aras del tiempo no me detengo a explicarlas, simplemente contarles el proceso que seguimos. La validez de contenido se hizo a través del método de expertos, personas con experiencia laboral y formación y titulación académica, tanto de nivel nacional como 2 personas de nivel internacional. Luego, la validez de criterio, es decir, qué tanto estos instrumentos tienen la capacidad de asociarse, si son instrumentos para evaluar factores de riesgo, qué tanto se asocian a efectos. Y desde ese punto de vista utilizamos como instrumentos de paralelo o de comparación con los instrumentos psicosociales intra y extralaborales. Utilizamos el cuestionario, el SF36 versión 2 de Werigandek, es un instrumento de calidad de vida que realmente lo que mide, tiene 5 subescalas que todas miden salud, y tomamos 3 subescalas: la escala de salud general, la de vitalidad y la de salud mental. Este es un instrumento que está validado, es el instrumento que tiene mayor nivel de validación en general, tiene unos soportes importantes y en nuestro país fue validado, entonces teníamos datos de población colombiana, y el cuestionario de estrés que ya mencioné anteriormente. ¿Qué resultados nos dio esta primera validación de contenidos? Se identificaron dimensiones y dominios inicialmente establecidos, así tanto para lo intra como para lo extralaboral. La validez de contenido se hizo con el método de análisis factorial. El análisis factorial nos muestra es la distribución de las preguntas, cómo se aglutinan en diferentes factores que coinciden con la estructura conceptual que habíamos definido, con lo cual ya dijimos el modelo conceptual se quedó validado, y hicimos una prueba complementaria de homogeneidad para establecer la correlación que existe entre las dimensiones y los dominios con el dominio y con el cuestionario respectivo, de tal manera que estuviéramos ciertos de que tienden a medir un mismo constructo todas las preguntas. Entonces, los resultados del análisis factorial que ya comenté, los resultados del análisis de homogeneidad, en general salieron correlaciones altas y significativas. Y pasamos luego a la validación de criterio. Recuerden que lo que hicimos allí fue comparar con instrumentos de salud y con un instrumento de estrés, y en general encontramos los resultados que habíamos esperado: mayores niveles de riesgo psicosocial, menores niveles de salud y mayores niveles de estrés, con lo cual ya pudimos tener tranquilidad de que los instrumentos tienen adecuada validez de criterio, validez concurrente. Y la confiabilidad la hallamos a través, o la consistencia interna la hallamos a través del alfa de Cronbachs. En este sentido, el alfa de Cronbachs lo que mide es qué tan correctamente se aglutinan las preguntas para estar seguros de que son consistentes las preguntas que están en cada dominio, en cada dimensión. Aquí simplemente traigo los datos de cada uno de los cuestionarios. Tienen adecuados niveles de alfa de Cronbachs. El nivel máximo es 1, así que están teniendo niveles de 0,95, 0,87, el más bajo, están bastante bien. Y el desarrollo de la batería que ustedes ya han recibido contiene entonces una serie de manuales. Cada manual está destinado a explicitar uno de los instrumentos. El primer libro del manual fundamentalmente tiene el manual general. En él ustedes encontrarán las definiciones operacionales de cada uno de los elementos o variables que se incluyeron en la medición.
con algo que quiero destacar, y es la definición de indicadores de riesgo. No cualquier cosa indica presencia de riesgo psicosocial. Entonces lo que hicimos fue buscar en la literatura verdaderos indicadores de presencia de riesgo psicosocial. Este es el instrumento, este es el manual de los cuestionarios, aquí está la ficha técnica. Al final el instrumento tiene 123 preguntas y el forma B tiene 97. Son instrumentos que se contestan en aproximadamente 25 minutos. La utilidad es la evaluación general de factores psicosociales, y los resultados permiten priorizar las diferentes dimensiones y tomar decisiones por niveles de riesgo también. Este es un ejemplo del pantallazo de un cuestionario, no me voy a detener en él. El extralaboral tiene 31 ítems, también es una evaluación general de aspectos extralaborales e igualmente permite obtener resultados por niveles de riesgo. Aquí está también un pantallazo, y hay un protocolo para presentar los resultados individuales de manera que cada persona pueda recibir una retroalimentación de ellos. Y la guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo también es otro de los manuales. Recuerdan que al comienzo les dije que estos instrumentos no miden todas las variables, sino que parte del ejercicio fue definir qué instrumentos se medían con qué variables se miden con cada instrumento. Específicamente, el análisis psicosocial de puestos de trabajo evalúa las demandas que se tienen en el puesto de trabajo y permite obtener una evaluación a profundidad de lo que ocurre en el puesto de trabajo. Aquí surge una pregunta que me imagino van a hacer ustedes: ¿tengo que aplicar todos estos instrumentos? No. Con que arranque con la aplicación de los cuestionarios es suficiente. Estos son instrumentos de profundización, de tal suerte que son instrumentos mucho más dispendiosos en términos de tiempo, útiles, por ejemplo, para una determinación de origen de una enfermedad posiblemente asociada al estrés, etc. También, este es un pantallazo de una de las páginas del manual. Cada variable se definen condiciones, o sea, indicadores de presencia de riesgo, y se le da al psicólogo criterios para valorar o guía técnica para valorar 3 criterios higiénicos de la valoración de los riesgos psicosociales, que son la intensidad, el tiempo de exposición y la frecuencia de presentación, de tal suerte que la combinación de esos 3 criterios sí permiten hablar de un nivel de riesgo. Aquí está un ejemplo, no me voy a detener en ellos. Esa valoración nos permite situar cada una de las variables según niveles de riesgo y el total de la dimensión. Igual ocurre con el instrumento para la guía para entrevistas semiestructuradas. Esta guía ya no mide demandas, mide control, relación con los colaboradores y características de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Está hecha para eso. Igual, nuevamente, se le da al psicólogo la definición operacional de cada variable, de cada uno de los indicadores de riesgo, y se le dan ejemplos de preguntas validadas para acercarse a indagar sobre cada uno de los aspectos. En este caso los valora con 2 criterios: la frecuencia de presentación y la intensidad, que también tienen su reflejo cuantitativo. Y finalmente tenemos, ya me recuerdo cuánto tiempo nos queda, estoy que corro. Reconocimiento y compensación. También hay una lista, una guía de preguntas foco y una serie de preguntas de profundización para que el psicólogo utilice. Y finalmente tenemos el cuestionario del estrés, tiene 31 ítems. Como les digo, ya tiene una validación importante, está validado, también está confrontado con validez de criterio con el instrumento de Weill-Gander. Tiene una consistencia interna bastante buena. Tiene baremos construidos ya sobre 4.521 trabajadores, porque recuerden, este no es un desarrollo nuevo, es una tercera versión de desarrollos anteriores. Este es el ejemplo de la presentación. Hay un aplicativo básico, y cuando digo básico es que está construido en Excel. Se construyó en Excel para que no tuviera, las empresas que lo van a usar no tuvieran la necesidad de comprar un software especial, pero como todo aplicativo de Excel que está armado con un montón de macros y con un montón de relaciones, si el Excel no está correctamente instalado, como dice el manual del usuario, no les va a funcionar. Entonces a mí hay gente que me llama y me dice: no me funciona, entonces yo no sé cómo tiene instalado el Excel, y francamente se le sale a uno de las manos darle soporte a cada ciudadano del país que lo quiera usar, de tal suerte que en otras ocasiones le digo a la persona: si definitivamente no le funciona,
no es un problema ni del uno ni del otro, es que tiene unos requerimientos técnicos que no necesariamente todas las máquinas los cumplen, de tal suerte que desarrolle su propio aplicativo. De hecho, la batería contiene todo el instructivo detallado para la calificación, estos son pantallazos del aplicativo, y ya unas notas finales. Los instrumentos deben ser aplicados integralmente, es decir, si uno toma un cuestionario, uno puede decir, ay, aplico las 5 primeras preguntas, lo dañó, le quitó la validez que tenía. No se debe cambiar ni el tipo de letra, ni el tamaño, ni siquiera la paginación, todo eso está validado. Increíblemente, cuando se le dice a un trabajador, pase a la siguiente página, todo eso se fue calculando, de tal suerte que hay que aplicarlos tal cual, no pueden ser modificados, se deben dar los créditos, se deben utilizar los logos, no se pueden adicionar ni quitar preguntas. Esa es una condición básica para cualquier cuestionario, no solamente de psicosociales. Si ustedes le quitan una pregunta o le añaden preguntas a un cuestionario de personalidad, ya no es el mismo. Entonces ya no pueden decir que están usando el de Catel o el que sea, sino que están usando otros. Y otros criterios de consentimiento informado, reserva de la información, toda la confidencialidad en el manejo de la información, y creo que el mensaje está entendido.